quiero, ya que se nos había olvidado la grabación después de este debate, yo siempre les había comentado a ustedes, entonces, siguiendo con este tema, que hacer de la ética un bien social intangible de alto valor. Si una sociedad se piensa mucho, tiene la capacidad de pensarse bastante, pues hombre, es una sociedad más valiosa. Podríamos decir que hay sociedades más valiosas que otras. Yo me atrevo a decir que sí, porque hay sociedades que tienen más autocrítica que otras. Y hay otro asunto. Sí, profe, la sociedad donde llega el conocimiento es mucho más valiosa que los que no tienen la oportunidad de acceder al conocimiento. Claro, mira una cosa, cuando los romanos invadieron tantas tierras, los romanos, ¿saben qué hacían? Absorbían las culturas de los demás, las vinculaban y eran críticos, enriquecían, mandaban emisarios a otras culturas, a la India, a la China. Vaya, mire qué hay por allá. Necesita dinero, vaya, lleve. Lo mismo muchas culturas chinas, mandaban emisarios lejos. Hay culturas que se abren al conocimiento. Los romanos hicieron cosa contraria a lo que hicieron los españoles. Ustedes recuerdan que los españoles llegaron aquí en una voracidad como, bueno, yo me imagino, y con el perdón que, no me mereen perdón, como llegaban esos paramilitares arrasando, esos guerrillos, arrasando las veredas, la gente. Así llegaron los españoles, los romanos, pero aunque eran hombres de guerra, absorbían las culturas. Aquí quisieron acabar con todo vestigio cultural. Lo mismo que hacen en este momento los talibanes. Entonces, en el caso de los talibanes, es una sociedad cerrada, teocrática, monolítica, machista, opresora, clasista, guerrera. ¿Será que esa sociedad se da mucho tiempo de pensarse a sí mismo? Yo creo, y esto es muy difícil decirlo, porque podría suscitar, pues, interpretaciones varias, o suscitar de pronto suspicacias de otros, pero yo creo que sí hay unas sociedades que tienen más autocrítica, que se reflexionan más, es decir, tienen más ética. Y tener más ética no significa que tengan mejores valores, no, tienen otros valores, solamente que tienen menos oportunidades de reflexión, y en eso habíamos quedado, que la ética es la reflexión permanente, el discernimiento, la autocrítica, el análisis, el cuestionamiento de la sociedad, para saber qué valores, ahí sí nos vamos a la moral, para saber qué preceptos morales, qué valores morales, qué costumbres, qué prácticas estamos desarrollando y cuáles convienen, cuáles no convienen, cuáles son buenas, cuáles son malas. Hay sociedades que no se piensan. En esto tiene mucho que ver los medios de comunicación para hablar de la era moderna. El planteamiento que nosotros tenemos es sobre esa globalización que es variopinta, que esa globalización que trae consigo una cantidad de crisis y de conflictos, de cuestionamientos, que nos dan mucho insumo para la reflexión ética. Y entonces pensábamos en el planteamiento que había ahí, que hay muchos asuntos problemáticos y muchos más que le podamos sumar. Decíamos, ¿quién no va a pensar sobre los terrorismos? ¿Quién no va a pensar sobre las ciencias? ¿Quién no va a pensar sobre unas ciencias modernas, como hablábamos la otra vez, que irrumpen y que no solo ya pues los problemas éticos del genoma hasta pueden estar resueltos, pero vienen otros. Cuando vienen las ciencias de la informática, cuando vienen las matemáticas a jugar un papel
en la configuración de sistemas de control social, ¿cierto? Cuando viene la biología, la química, la neurociencia, la astronomía, cuando nos estamos gastando la plata en ir a Marte y no conocemos nuestro entorno a veces, o recursos que podríamos utilizar para resolver asuntos acá. Bueno, tantos asuntos que le podríamos sumar a ese postulado que tenemos. Y ese postulado lo que quiere ser es un postulado provocador, que nos provoque a nosotros decir, es que todo es reflexionable, digámoslo de esa manera, todo es reflexionable. ¿Por qué? Está en el mundo, está en el entorno, está en el etos, está en el etos, eso es el etos, el espacio de convivencia, eso es el etos, esa es la ética. La ética es una reflexión, no, pero no una introspección, sino una reflexión de cara a los demás, de cara al otro, para ver cómo vamos. Y esa reflexión decíamos que nos permite ser mejores. Si una sociedad no se reflexiona, se está perdiendo la oportunidad de ser mejores, hasta como individuos, pero también como grupo social. Y he ahí que esos preceptos sociales que se cuestionan permanentemente, cuya validez se están cuestionando permanentemente, hombre, nos permite avanzar. Eso no son palabras tiradas al viento. Y lo que nos ha invitado siempre, a que lo hagamos entre nosotros. Que no venga otro y lo haga por nosotros. Que nosotros hagamos el ejercicio. Cogemos de una lectura aquí, de otra lectura allí, pero que nosotros mismos hagamos esas valoraciones. Que nosotros mismos demos validez o no validez a ciertos preceptos morales, a costumbres, a prácticas sociales, ¿cierto? Porque seguiríamos repitiendo lo de los grandes autores y no haríamos el ejercicio nuestro. El ejercicio que nosotros tenemos que hacer es el de sacudirnos para permitirnos nosotros mismos una reflexión sobre eso. Y que para eso necesitamos insumos. Por eso les dije, vamos a darnos esta semana para que reflexionemos sobre esto, tomen apuntes, traigan los cuentos, traigan datos, porque siempre la reflexión ética no se hace sobre la cantaleta, sino sobre datos. Entonces, alguien dijo, es que lo que acaba de hacer el gobierno, ¿qué acabo de hacer el gobierno? Esto, aquello, entonces me parece antiético y lo cuestionó, pero con datos, con hechos corroborables, ¿cierto? Por eso el ejercicio ético es un ejercicio máximo del intelecto, máximo de la racionalidad, porque no solo son los valores, que es que yo creo, que es que yo opino, que es que yo creo que las empresas multinacionales son mejores que los pequeños mineros que están haciendo daños, porque sí, que es que yo creo que es muy bueno que Colombia le haya entregado $1 billón y medio a la empresa Bianca, porque es que esto y lo otro, bueno. Qué tristeza ese tema, profe, qué rabia. Para hacer cada valoración, usted tiene que argumentar. Bueno, yo dejo hasta ahí para que pasemos a la otra instancia. Y créanme pues, que todo esto trata de que nosotros vamos adquiriendo plataformas de análisis, que nosotros nos vamos afilando esa capacidad de raciocinio sobre las cosas. ¿Alguien quiere participar? Adelante. Eliana, quería decir algo. No, profe, pues de todo.
Sí, No, nada, profe, yo creo que ya me quedé yo solita en este grupo. sí, porque no. No, no, es un decir. Pero, profe, no, en cuanto a lo que usted está hablando de Avianca, que qué tristeza, qué decepción, tantos problemas que hay en este momento en Colombia y nuestro amado presidente, con todo Mm, lo que sale y con lo de los BEPS. No sé si ya leyeron el decreto de los BEPS, que también es algo, una noticia, la verdad, un poco triste. Más de alejarnos de la felicidad, porque muchos van a poder cotizar, creo que no es la manera. Creo que eso más bien es como un disfraz que nos pusieron. O sea que este mes el señor presidente cometió algunos errores muy graves para el país, la verdad, y más Desde para que la clase obrera. inició. sí, y mira un asunto es que muchos querrán concentrarse en hacer bien lo que hacen, en ser buenos ingenieros, buenos licenciados, buenos abogados, pero poco se preocupa por tener marcos interpretativos. Y estas materias, eso es lo que quieren, que tengan un marco interpretativo de la vida, de la realidad, ¿cierto? Y muchachos, y hay una cosa que a mí me interesa mucho, es que construyamos nosotros esos propios marcos interpretativos. Que fulano dijo, que sutano dijo, sí, yo sé muy bien. Que la doctora Adela Cortina, que ha trabajado mucho la ética, a mí me interesa mucho eso, muchachos. Y lo que dice Kant y la ética nicomaquea de Aristóteles y todo eso, que eso nos sirva a nosotros como ilustración, pero que nosotros podamos asumir el riesgo, ojo, como lo digo, asumir el riesgo de crear nosotros esos propios marcos interpretativos, que nosotros los podamos volver analistas y que diga alguno de ustedes, que diga Adrián, hombre, yo de cuando acá me volví un analista, me volví un suspicaz, ya pongo todo a duda, lo mismo Santiago, lo mismo Alvarito, ¿cierto? Porque la verdad es que la universidad y no esta, todas las universidades se quedan cortas en ejercitar la mente analítica, en ejercitar la mente reflexiva, porque se encargan de promover contenidos, entregar contenidos. Profe, va, dicte esa materia, dicte. ¿Usted sabe qué es dictar una materia? Que yo estoy viendo. Sí, es eso, ¿cierto? Entonces, dictar una materia, porque coordine la materia, que eso es que los estudiantes son los que saben, y los estudiantes, es más, ellos tienen sus propios circuitos de conocimiento. Vamos a ver a qué llegamos, ¿cierto? Que se convierta uno lo que he querido ser como profesor, no más un animador que un enseñador, oiga, un dictador, hasta la palabra dictador, dicte la clase. ¿Quién le dicta la clase? Fulano de tal. ¿Sí? Bueno, entonces, mmm, con con estas palabras, muchachos, les quiero significar que lo de la globalización sigue vigente. Podríamos seguirlo pensando, analizando. Yo les decía esta mañana a los estudiantes, hay un mundo en el que nosotros vivimos y de pronto a veces no lo atisbamos, no lo atisbamos porque estamos dedicados a la tacné, es decir, hacer bien las cosas que estamos aprendiendo, hacer el buen ingeniero, hacer el buen abogado, pero hay otras cosas que es conveniente que nosotros las vamos atisbando. Y hay un mundo que nosotros a veces no conocemos. Por ejemplo, ese mundo que hablábamos de la ciencia. Bueno, el mundo del derecho, a veces patas arribiado, no solo para hacerle cuestionamientos, sino para mirar hacia qué posibilidades tiene ese mundo del derecho de ser otro, ¿cierto? Y créanme que todas esas reflexiones no se quedan en vano, no se quedan en vano, porque usted las va a practicar, usted, por esas reflexiones, usted va a tomar decisiones distintas, por esas reflexiones, usted va a tener una interrelacionalidad con el otro distinta, por esas reflexiones, usted va a leer el mundo de manera diferente, ¿cierto? Entonces, créanme que
esas reflexiones no son cantaleta, todo eso se materializa, todo eso se materializa, se lleva a los actos, más tarde que temprano. Profe, sí, con respecto a la crisis de la globalización, precisamente se habla y se comenta desde las profesiones cómo es la aplicación de tu formación ética en el ejercicio de la práctica de tu carrera o de tu vocación. Y si somos tan críticos para decir, no, es que estos corruptos políticos, empecemos a construir desde nosotros mismos, que con toda seguridad futuro pues dejamos así sea un legado de que hay un indicio de enderezar este camino por el que han caminado muchos mal. Oye, Mabel, y puede sonar eso como a verdadera utopía, pero ¿qué tal que uno no viva con utopía? Claro, hay que No, soñar, hay que no soñar. es necesaria. Y la humanidad siempre se ha pensado, se ha soñado. Recuerdo hasta hace poquito había una consigna sobre un mundo posible. Bueno, ¿cuál es el mundo posible? Ese tal posible es como muy etéreo, pero es un ejercicio de sueño colectivo. Hombre, pensemos en un mundo posible. Pensemos en un... Tomás Moro, que fue quien escribió precisamente ese libro Utopía y creó esa palabra utopía, creando ese mundo desde la literatura. Hombre, hizo eso, pues voy a pensar un mundo, ¿cierto? Un mundo que, entre otras cosas, fue cuando el descubrimiento de América que le permitió pensar eso. Ves que es posible pensar un mundo que se parezca al paraíso, ¿cierto? Que se parezca un mundo ideal. Pues nosotros hoy en día también estamos llamados a pensar un mundo ideal desde las nuevas tecnologías, ¿cierto? Desde un mundo que ya tiene más de 7,5 millones de personas, ¿sí? Un mundo que, bueno, no sabemos ni cuántos países tiene, porque según la ONU son 193 países y suman con el Ciudad del Vaticano 194, Palestina 195, que son como observadores, pero esos países, si los vamos a ver desde el punto de vista del Comité Olímpico Internacional, no son 195 países. Al Comité Olímpico Internacional le suman 206 países. Esas son las banderas que desfilan en unos Juegos Olímpicos. Y va más, la FIFA suma más como países. 209. Miren que vamos de 193 países con asiento en la ONU a 209 que dice la FIFA. Entonces, miren, muchachos, que andamos en un mundo que a veces no conocemos, ¿cierto? Que a veces como que se nos va yendo por dentro del cuerpo de las manos. O uno dice, venga, ¿será que solo hay capitalismo? ¿Será que solo hay comunismo? ¿Cuál es ese... ¿Qué es eso, esos valores que encarna la sociedad de esa economía voraz que es la China? No es pues es que comunista. Y todos esos valores hacen parte de una reflexión ética. ¿Por qué? Bueno, en esta estructura o en este modelo, ¿dónde está el hombre? Porque el hombre es el centro de la reflexión ética. ¿Dónde está? Bueno, entonces, Profe, yo tengo una última inquietud con